Ya llegó la primavera de Home Depot. ¿Y tú? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué tal si estrenas un nuevo set de patio? Agrega una tira de luces y crea el mejor ambiente para tus reuniones. ¿Y qué es una carne asada sin el asador ideal? Encuentra el tuyo dentro de una amplia selección de asadores por menos de $300, como el asador Next Grill con 4 quemadores por solo $229. No esperes más y empieza a disfrutar de la primavera con The Home Depot. Muy buenas a todas, al habla Julia Gaetano. Me encuentro en este preciso instante muy bien acompañada por mi, podríamos decir, compi de cuestiones críticas, Mariona Burruy. ¿Qué tal, Mariona? ¿Cómo estás? Pues Nenfen. Estamos en los estudios de radio de la Universitat Pompeu Fabra, donde nos hemos reunido para realizar este podcast para el antepenúltimo Moicano. Se trata de un episodio único, un evento totalmente exclusivo, ¿no, Mariona? Sí, porque no nos gusta hablar ni nada, ¿eh? Nada. Venga, pues vamos a contar un poquito de qué va esto. Comencemos por el principio. Pues todo empieza en marzo, cuando Julia y yo nos damos cuenta de que no sabemos nombrar a nadie de nuestra edad, como unos 25, que tenga la crítica de cine por oficio. Es decir, a nadie que se gane la vida con esto. Y nos sentimos terriblemente a solas. Exacto. Entonces quisimos hacer el ejercicio de buscar más allá de nosotras, que sí que es verdad que solemos compartir impresiones más a menudo, otras voces que pudieran hablarnos de la situación en la que estamos las críticas jóvenes. Así que nos pusimos en contacto con profesores de cine de toda España para que nos recomendaran nuevas firmas de entre su alumnado. Gente que hubiera destacado, con voz propia y sin miedo a tocar fibras sensibles. Y preguntamos a grandes como Manu Yáñez, Carlos Rosilla, Desiree de Fez, Carlos Elorza, Violeta Kovacs, Miguel Muñoz, Eulalia Iglesias o Jara Yáñez. Bueno, no te canses tampoco. No me canso, Julia. Y de ahí sacamos una lista de nombres propios a quien preguntar. Veréis que aquí sí que no hacemos lista, pero podéis encontrarles a todos junto a los medios en los que publican en las descripciones y las notas que acompañen al podcast. Quisimos estructurar sus opiniones a través de 2 preguntas. Por un lado, ¿qué entendían por crítica joven o cómo la definirían ellas? Que así de entrada se trata de una pregunta un poco de lavarnos las manos, esperando a que alguien se atreviera a tirar la primera piedra. Y luego la segunda pregunta, a escoger entre 2 opciones. O bien si hay algún aspecto que consideras que funciona especialmente bien del panorama actual, o si por lo contrario cambiarías alguna cosa. Claro, pedíamos que nos respondieran en formato audios de WhatsApp, ¿no? Que fuimos recibiendo, clasificando y editando según los puntos que trataban. ¿Y qué pasó? Pues que en esos audios se hablaba de muchas cosas, ¿no? De temas que por sí solos ya darían para horas de debate. Así que decidimos montarlos juntos y aceptar que el podcast, que de ahí saliera, sería más bien una forma de movilizar debates futuros que de cerrar ninguna respuesta como concreta y definitiva. Sí, y también nos ayudó a partir de la teoría del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que tiene un libro clave para entender cómo funciona cualquier campo de creación artística. Eso es Las reglas del arte del año 92. Allí Bourdieu estudia cómo lo que creen las personas dentro de un campo artístico, que debería ser el arte al que se dedican, nunca es solo cuestión de opinión personal, sino que viene del lugar de donde escriben estas personas, de quiénes son. Le hemos pedido a nuestro compañero de profesión, Marc Garriga, que nos lea algunos de los fragmentos adaptados de Las reglas del arte. Un campo artístico es una estructura de relaciones entre creadores que con la ayuda de varias formas de capital, ya sea dinero o contactos, luchan para conseguir otro tipo de capital, simbólico, es decir, prestigio. Las posiciones de poder entre los distintos agentes son ocupadas según un habitus, es decir, según la creencia que los mismos agentes tienen de cuál es su lugar dentro del terreno de juego.
El capital es simbólico en la medida en que se representa simbólicamente, como objeto que puede ser estudiado. Evidentemente no pensarán lo mismo sobre la crítica un Sergi Sánchez que una chica trans, por ejemplo, que escriba en un blog de internet. Tampoco tendrán la misma visibilidad, ni cobrarán nunca lo mismo. Y ahí parece que entramos en un juego imposible de ganar, un pez que se muerde la cola, un sistema donde no podemos hacer más que encajar en casillitas que ya nos vienen dadas. Pero tate que Bourdieu entonces propone algo interesante. A la vez, la estructura de relaciones deja de funcionar si el prestigio por el que luchan las diferentes partes es reconocido como capital, es decir, como elemento valioso en juego. Esto me parece especialmente relevante en cuanto al ejercicio que nos proponemos hacer, porque plantea que para cambiar dichas dinámicas enquistadas del campo de la crítica, lo primero que hay que hacer es hablar de ello. Identificar problemas dentro del sistema que se han convertido prácticamente en estados de la cuestión, quistes ya totalmente normalizados, que podemos reconocer a través de la voz de las jóvenes, que habitualmente está deslegitimada por no tener experiencia en el campo. De Bourdieu, de hecho, cogemos las categorías sobre las que vamos a ordenar este programa. Primero escucharemos fragmentos acerca del objeto o nomos. Se refiere a qué es una crítica joven, ¿no? ¿Qué forma tiene? Nuevos formatos e ideas claves tras la crítica. Luego viene el espacio o la ilusio, es decir, en qué contexto se hace esta crítica. ¿Quién hace crítica joven, no? ¿En qué medios? Y por último, hablamos del clima, que quizás es como el concepto más interesante y a la vez más complejo, la doxa. El clima son aquellas dinámicas indetectadas que te arrastran a una determinada conclusión, que te lleva a pensar que una película es buena o no, según una perspectiva joven. Así nos ayudamos de esta teoría preexistente para ordenar este todo más bien impresionista e inevitablemente disperso, de opiniones que vamos a ir citando y escuchando. O sea que empezamos, ¿no? Empezamos. Empezamos con el objeto. Recordemos, ¿qué es una crítica joven? ¿Qué forma tiene? Nuevos formatos e ideas clave tras la crítica. Escuchamos la voz de Óscar Montesinos. ¿Qué es la crítica joven para mí? Pues yo creo que primero habría que pensar qué es la crítica, que creo que es algo muy complejo, muy difícil de saber y que, bueno, que no voy a, ni siquiera yo puedo tener una opinión sobre eso. Utilizamos esta primera intervención de Óscar para hacer un pequeño disclaimer de que vamos a tener que ser, digamos, algo reduccionistas. O sea, para hablar de la crítica joven, por supuesto, primero deberíamos empezar a tratar qué es la crítica en general, su estado actual, pero eso sería muy largo y aún más amplio, y realmente no es lo que nos proponemos hacer. Creo que por eso, sobre todo, debemos plantearlo todo desde la humildad. Sí, porque aquí no nos interesa tanto hacer estudio riguroso como activar pequeñas pelanquitas y cuestiones interesantes para que la gente se sienta apelada. Entramos al meollo con Álvaro G. Illarramendi y Andreu Marves. Crítica joven creo que como general en la vida no debería circunscribirse la edad, no debería ser crítica joven por los años de vida, sino por la perspectiva que adopta frente al hecho y al arte de ver películas. Me gustaría responder sin mucha poesía ni nada por el estilo, diciendo que para mí es el conjunto de intentos que mucha gente joven, entre los cuales me incluyo con un cierto pudor, hacemos para dar continuidad a lo que hasta ahora ha sido la crítica. Al final es una suma de voces que probablemente tenemos tantas cosas en común como otras tantas nos diferencian, ¿no? Pero que creo que todos intentamos de alguna manera responder a las mismas preguntas que persiguen al cine en el momento presente. Escuchábamos a Andreu, que sigue la anterior opinión de Álvaro, hablando ya no tanto de edad en sí, sino de perspectivas o sensibilidades. Veamos a qué sensibilidades se refiere, con Ángela Rodríguez. Creo, generalizando un poco, que la generación millennial y la generación Z, unas generaciones que hemos puesto un nombre y hemos sido conscientes de dinámicas de violencia, de poder,
de desajustes estructurales desde una edad relativamente temprana, pues que tenemos parte del trabajo hecho para abordar la crítica desde la sensibilidad y la empatía que despierta una peli, y que entonces la crítica joven es esencial para eso, para retratar el tiempo en el que vivimos desde nuestra perspectiva y desde lo que nos ha tocado vivir. Entonces, volviendo un poco a la peli, ¿no?, que la uso ya como ejemplo de rigurosa actualidad, una joven prometedora, creo que de algún modo está destapando de una forma muy, muy bestia esto que comentaba, ¿no? A ver, Julia, háblame. Sí, es interesante porque Ángela recoge las ideas de las que veníamos cuando nos hablaban, pues eso, si crítica joven es edad o es perspectiva o es sensibilidad, pero ella pone nombre a las generaciones que realmente nos podemos denominar jóvenes, ¿no? Para ella son concretamente las millennial y la Z. De las primeras, que podríamos decir, empezamos a tener conciencia de ser un ítem, con nombre e identidad. A Ángela además le sirve para sacar a colación esta peli, la de A Promising Young Woman, que ha salido bastante a lo largo de las intervenciones que fuimos recibiendo. Supongo que, Mariona, convendrás conmigo que sí que es verdad que en el momento en el que lo preguntamos era bastante el tema, pero ahora cuando tenemos esta conversación unos cuantos meses después ha quedado bastante olvidada, pero yo creo que seguramente cuando esto llegue a escucharse incluso estaremos hablando de otras pelis, ¿no?, que harán el papel un poco de estas, de movilizar pues opiniones y temas, sí. Sí, es que somos conscientes, creo, de que hay riesgo de caer en la idea de que los jóvenes solo podemos empatizar con ciertos temas. Como que nos identificamos más de cerca con determinados temas, es que está claro. Pero, y esto se lo copio a Afterbrag, construir una política de identificación solo tiene sentido si se entiende como parte de un conjunto de luchas sociales en global y con una cierta historia, con una perspectiva, ¿no? Es como que si los jóvenes nos sentimos más cercanes a lo trans es porque antes ha habido una serie de sensibilidades queer y de clase que han dado fruto a que incorporemos estas nuevas miradas y opiniones. No es algo como aislado, ¿sabes? Sí, claro. Y además me da la sensación que todo ello, al pedir un ejercicio reduccionista, que es un poco a lo que nos referíamos antes, me da la sensación de que es fácil ir a hablar de esta alteridad como contraposición a todo ello, ¿no? En este caso, lo externo a nuestras generaciones, pues, por ejemplo, podríamos estar hablando de una crítica establecida. Pero al final es lo que decíamos, que si entramos al detalle, nada es tan simple. Vamos, seguimos. Ferran Calvet nos da otra perspectiva acerca de estas nuevas voces. Creo que también los jóvenes críticos tenemos, ya no sé si el deber o la obligación, ¿no?, de servir también de altavoz, ¿no?, de dar voz a nuevas cinematografías, ¿no?, de gente joven también, autores, todo tipo de profesionales, ¿no?, autores, productores, técnicos, ¿no?, de nuestra edad, de nuestra generación, ¿no?, que están empezando pues a estrenar películas, a asistir a festivales. Querría hacer aquí un breve apunte. Haz un breve apunte. Sí, me gusta que salgan dos conceptos, además bastante claros, ¿no?, que serían los conceptos de deber o de necesidad. Eso me lleva a dudar un poco de exactamente a qué nos queremos referir cuando los usamos, porque veremos que además no es la única vez que lo escucharemos, ¿no? Creo que sí que es importante hablar de unas ciertas tendencias o de unos intereses que gravitan hacia X temas, un poco a lo que apunta Ferran, pero también me parece que es importante que dejemos sitio a otros acercamientos, quizás no tan cerrado, ¿no? Claro, es spoiler porque esto vuelve a salir, es uno de los temas recurrentes del podcast, así que seguid con nosotros. Pero ahora vamos a escuchar a Paula Cortacans. Creo que la clase condiciona tantísimo qué explicamos y cómo lo explicamos y cómo entendemos las cosas o cómo las analizamos y absolutamente todas las partes del proceso creativo, de cualquier proceso creativo, que ojalá se tuviera más en cuenta, porque me parece que si no es muy fácil caer en discursos falsamente neutrales o en discursos de éxito que al final ignoran las condiciones materiales de las personas que crean. Y
Y en este sentido pienso que el cine es una industria como cualquier otra, por mucho que a mí me guste más. Y como tal industria, pues quién accede a ella y quién no, a qué nivel se llega dentro de ella, quién tiene el foco mediático, quién tiene más barreras de entrada y quién menos, quién tiene una plataforma mayor o menor, pues está condicionadísimo por la clase y por el capital y los medios económicos que tienes. Claro, este no es un tema exclusivo de la crítica joven, evidentemente, pero es que un Fotogramas, por ejemplo, nunca va a meterse en el meollo de que Amazon esté produciendo películas como Nomadland. Entonces, cuando no hablamos lo suficiente de quién puede o no hacer las películas, la crítica joven nos sirve para señalar quién está detrás de las cámaras y qué implica esto. Y quién, evidentemente, nos lleva al qué. Atención al bombazo. No debería importar tanto qué hace buena o mala a una película, sino qué es lo que ha querido contar, qué ha propuesto o qué temas ha abordado. De ahí que también creo necesario empezar a ver más allá de la forma, que obviamente es esencial en nuestro trabajo, pero tener un poco más en cuenta el contenido, que en muchas ocasiones viene muy bien para hacer un análisis más completo de una película. Esta era Carolina Alonso y habitualmente le diría que no estoy de acuerdo, ¿no? Que la forma siempre va por delante de la ideología. Pero luego veo cómo enfocan textos de determinados periodistas establecidos, películas con nuevas ideas y sensibilidades, y esto empieza a tomar muchísimo peso. Para equilibrar la importancia del fondo y la forma, creo que viene bien, para empezar, incorporar voces que entiendan de qué se está hablando. Porque pienso, por ejemplo, en películas como Titán o Possessor, ¿no? Y en qué necesario era que salieran voces jóvenes a decir algo más que destrucción y género y libertad y un batiburrillo de términos, ¿no? A medio digerir. Y lo bien que nos iría, para juzgar a estas películas, poder describir con palabras más concisas y más acertadas cuál es la mirada que las vertebra, ¿no? Entramos ya en estudios sociológicos y de género aquí. Realmente es otro mundo. Sí, mira, ahora escuchándote yo creo que aquí me voy a llevar la contraria a mí misma, que hace un segundo he dicho que me parecía que los conceptos de deber y necesidad y todo eso como que estaban bien, pero hasta cierto punto. Yo creo que este sería el único caso en el que tal vez defendería esta cierta agenda, pues sí, necesaria de la juventud, ¿no? Al sensibilizar sobre temas que están siendo importantes y que están empezando a normalizarse desde nuestra generación en el fondo. Habrá, como en todas partes sucede, gente más y menos comprensiva, pero sí que es importante que si lo sentimos más orgánico en nuestro discurso como gente joven, es en parte nuestro papel el de trasladar su importancia a las demás. Especialmente en frente de ciertas perspectivas caducas, a las que ahora hará referencia Aitor Salinas, que reconduce el debate del contenido hacia la forma. Al fin y al cabo, lo que hace joven o no a la crítica también tiene que ver con estas formas, nos dice. La crítica joven para mí es un poco pues despegarse de ese pollaviejismo, eso es lo primero, y es, no sé, veo como esa misma falta de profundidad. A mí me encanta, por ejemplo, leer ensayos. Un ensayo, que además es lo que yo más disfruto escribiendo. Me parece mucho más interesante porque creo que indagar de forma más teórica en lo que hay debajo de una película, creo que tiene mucha más riqueza, sobre todo. No sé, me parece como que es algo que no... Me parece algo que es más interesante de leer, porque hay como un esfuerzo intelectual más denso que pues la superficialidad que suele haber en la crítica joven. Claro, lo joven no te salva de ser superficial, dice Aitor. Lo que sí te salva es lo que escribes. Y aquí me gusta cómo lo argumenta María Castán. Creo que tenemos que revisar esas películas y esas palabras que usamos a la hora de criticar una película. A mí siempre me sorprende que hay pues una dictadura de lo narrativo. Hay mucha crítica que está fundamentada en lo literario de una película. Para mí, y yo esto es algo que agradezco muchísimo cuando leo una crítica, es que habla de lo formal. Es algo precioso cuando una crítica que aparte dota de una prosa o no prosa,
También eso es interesante, ¿no? A entender la crítica en diferentes formatos de escritura y de comunicación. Me parece muy interesante cuando se habla de lo formal, de la forma cinematográfica. Me encanta que salga un término tan rotundo como dictadura de lo narrativo, porque colisiona con la visión de Carolina que escuchábamos antes, y que justamente lo que reivindicaba era eso. Bueno, entiendo que no la dictadura de ello, pero sí el hecho de que se hable del contenido en vez de solamente centrarnos en lo formal, que por otro lado es lo que echa en falta a María. Me parece interesante que dos visiones tan radicalmente opuestas tengan cabida en la crítica joven, porque eso de alguna forma solo hace que defender lo que decía Andreu al principio, que dentro de este grupo hay sitio para tantos puntos de vista como personas forman parte de la crítica joven. Bueno, y que evidentemente a mí lo que me interesa es que la crítica creativa no es nada joven, ¿no? Pero sí se mueve en los márgenes, igual que esta crítica joven, y así es muy, no sé, es como excitante, ¿no? Ver cómo pueden solaparse. Sí, lo de generar nuevos campos de experimentación, que también entraba un poco en tema María, creo que evidentemente es fructífero, aunque no creo tampoco que tenga por qué generar nuevas ideas, ¿no? No creo que sea precisamente la solución de todos los problemas que pueda tener la crítica como objeto, pero sí que me parece un campo interesante a explorar. Al final, con la propia disposición a nuevas formas, es más probable que venga una intención de renovar ideas pues que ya están muy trabajadas, ¿no? O al menos que de esta manera se propongan nuevas ideas. Rematamos con la opinión de mi tocaya, Julia Olmo. La visión, la crítica de una persona joven también pienso que no tiene por qué ser interesante por sí misma, puede no decir nada, no aportar nada. Entonces también creo que tiene un poco que ver con la capacidad de huir de ciertos lugares comunes, de una forma de abordar la crítica que está instalada y que no dice nada. Pienso en tipos de críticas llenas de adjetivos, pero que no hay una argumentación de fondo, no hay un fundamento. La crítica que dice algo, me encanta esta idea, me parece muy bella. Buscamos eso de que las películas tengan sentido y si no lo tienen, pues se lo damos nosotros desde el texto. Pero la crítica joven no habita un lugar idílico y llenito de algodones. Tiene que vivir en un mundo real. Hablamos ahora de las condiciones de vida de esta crítica joven. ¿Quién la firma? ¿En qué tipo de medio? Javier Hurtado nos habla. Lo que hemos asumido como la historia del cine con mayúsculas, que es el cine que se ha hecho en Occidente y desde una mirada muy masculina. Pero entendiendo mirada masculina desde el concepto que plantea Laura Mulvey de male gaze, una mirada que tiene sobre todo lo voyeurístico, la objetualización de los cuerpos, lo violento. Entonces, si el cine se hacía de alguna manera vertical, la crítica asumía eso y lo reproducía en su manera de acercarse a la película. Claro, aquí es interesante a priori que salgan ya ciertas palabras que ya acabaremos concretando en el apartado de clima, ¿no? Que es donde al final acaban cristalizando y llegan a tomar sentido más ampliamente, pero sí que creo que es importante que vayan saliendo, sobre todo para entender cuál es el perfil de la persona que nos habla, ¿no? Y que al final un poco también es el nuestro propio, incluso. Ya, pero también es como interesante destacar que las tendencias de la crítica no son nunca cuestiones individuales, ¿no? De elección personal, sino que se insertan dentro de un sistema que las condiciona. Alberto Richard y Julia Olmo justamente nos hablan de ello. Y por último, me gustaría mencionar ese gran tabú que es el dinero. Pienso que como cualquier otro oficio debemos normalizar hablar de tarifas, presupuestos, cuotas, ya no solo de cara al cliente, sino también entre nosotros. Si os digo la verdad, yo no supe cuánto debía pedir por un artículo digital hasta hace literalmente 4 días.
y me parece que esto es un síntoma de un oficio del que realmente se sabe muy poco, tanto desde fuera como desde dentro, sobre su funcionamiento y del que yo he ido descubriendo a la marcha, supongo que como todos y como todas. Creo que todos los jóvenes que llevamos un tiempo escribiendo hemos pasado por ahí, por medios que la crítica no pagada es su sistema de perpetuarse un poco. Entonces creo que esto sí que es un poco la base del problema, por así decirlo. Y además lo que creo que consigue esto es que al final solo unos pocos puedan dedicarse a la crítica, porque, bueno, pues solo una élite puede escribir indefinidamente sin cobrar por ello y que no se convierta en una especie de pasatiempo o de hobby para unos pocos. Tanto Julia como Alberto inciden en un tema del que, bueno, y creo que puedo hablar por las dos cuando digo que era quizás una de las palabrejas que esperábamos oír, ¿no? Y que saliera en algún momento, que sería un poco el tema de la precariedad. Me parece curioso que ambas, cuando lo mencionan, lo hacen de forma muy consciente, al final, de que estamos hablando de un sistema y de un oficio que es muy inusual. Sí, realmente, o sea, Julia y yo pusimos un contador de cuantísimas veces saldría la palabra precariedad en las intervenciones, ¿no? Porque realmente te das cuenta de que nos estamos vendiendo un poco como en Wallapop, ¿no? Quizás deberíamos ponernos un poco más pues duras con la gente que nos compra las palabras. De unido, ¿eh? Seguimos con una visión un poco más positiva de esta autonomía de la crítica joven para con los medios tradicionales. En este caso serán Félix Meisel, Paula Cortacans y, empezando por Daniela Urzola, quien nos hablen de este tema. Entiendo por crítica joven todo el conjunto de nuevas voces que empiezan a hacerse un lugar dentro del campo de la crítica cinematográfica. Esta idea de la crítica joven conlleva en sí misma también la idea de renovar la manera de aproximarse al cine, la manera de abordarlo, la manera de leerlo y de incorporar nuevas lecturas dentro de la crítica misma, digamos, lecturas que vienen desde una perspectiva crítica feminista, de crítica racial, de interseccionalidad, todo lo cual es muy necesario para empezar a entender el cine desde otras perspectivas. El espacio donde nuevas voces también reivindican nuevas voces en el cine. Debería considerarse que la crítica joven somos aquellos que hemos entrado a la crítica no desde los medios tradicionales, es decir, yo cuando empecé a leer crítica no lo hice a través del periódico, no lo hice a través de programas televisivos como Días de Cine, sino que lo hice a partir de Internet, a partir de redes sociales, ya no tanto Twitter, sino como aplicaciones como Letterboxd, una red social en la que yo encontré un nicho, un lugar donde empezar a reflexionar sobre las películas. En relación a la crítica, me parece que si no aprovechas para cuestionar lo que siempre ha estado ahí, lo establecido, que si no aprovechas cuando todavía no estás del todo metida en la cadena productiva, pues que más adelante te va a ser mucho más difícil, porque por muy chungas y difíciles que estén las cosas ahora mismo, me parece que no irán a mejor en el futuro. Entonces nunca vamos a tener tanto tiempo, ni tantas energías, ni tantas ganas de mirar las cosas desde un punto de vista distinto como ahora. Claro, al final esta propia desvinculación de los medios tradicionales permite el hecho de tocar ciertos hilos, ¿no? Ciertos temas, o de cierta forma también que de otro modo simplemente no sería posible, o al menos no desde una misma libertad. Álvaro G. Illarramendi retoma este hilo, pero le da un giro. En una era donde la abundancia de redes ha rejuvenecido al crítico. Ahora en Twitter pues podemos ver a mucha gente hablar de cine con poca edad, pero que al mismo tiempo quizás no ha traído esa diversidad, ¿no?, de perspectivas que prometía, ¿no? Y nos ha reducido a veces a ese crítico funcionalista, ¿no?, que analiza si le ha gustado o no le ha gustado. Claro, es que Álvaro tiene razón, ¿no? No todas las puertas de entrada movilizan o promueven el grado de interés real de las críticas que se crean en estos nuevos medios. Quizás sería bueno escuchar a Óscar Montesinos porque él lo problematiza. El hecho de que no sea profesional lo que te genera es que te falte a veces academicismo,
o que bueno, que no se sepa del todo distinguir entre una persona que realmente es crítica y una persona que simplemente, bueno, pues le gusta, opina, pero realmente no piensa en el cine o no piensa de la misma manera. Entonces, creo que es difícil ahora mismo diferenciar en la crítica joven el grano de la paja y saber quién realmente está pensando en las películas. Y hay gente que es muy buena y que lo está haciendo muy bien. Y luego hay gente que, bueno, que da su opinión, que eso siempre está guay, y además con Twitter y tal, y bueno, o sea, la gente ahora lo lee mucho más, consume mucho más audiovisual, pero claro, no todo el mundo tiene la autoridad para establecer un juicio crítico que sea respetuoso con el medio y que sea respetuoso con la película y que tenga además como cierto sentido y cierto beneficio para la gente que lo lee. Ahí quizás lo que respondería es que también al final en la crítica establecida puedes encontrar críticas que no son productivas o que pues a lo mejor no te dan lo que tú concretamente buscas en una reflexión acerca de una película, ¿no? No es algo que tiene que enlazarse necesariamente con el hecho de que la visión sea joven o no. Yo al final creo que esto es algo que trasciende lo joven. Si te parece, Julia, pasamos al clima, a estas dinámicas indetectadas que te arrastran a llegar a una determinada conclusión. Es eso, ¿qué te lleva a pensar que una película es buena o no, según una perspectiva joven? Con esta agradable música dejamos a Iria Poti para que nos hable ella misma. La verdad es que es terrible, pero nunca me había parado yo a pensar tranquilamente en qué pienso de la crítica cinematográfica actual. Pero si le doy una vuelta, creo que es una actitud que presento yo ante la vida en general, que es un poco esconder la cabeza debajo de la tierra ante el estado general de la vida, súper desconsolador. Entonces, entiendo qué es lo que haya hecho hasta el momento, pero también me gusta que a partir de esta propuesta me haya yo tomado el tiempo para hacer este ejercicio tan necesario. Y me ha llevado una alegría, la verdad, porque tengo una perspectiva bastante buena. No del panorama en sí como la situación, sino de la gente. Yo creo que el pilar es la ilusión. Para mí, todas las personas con las que me he encontrado tienen una chispa, un algo que les invita a reflexionar, a hacer más cosas, a interesarse, a buscar más. Y para mí es el motor de todo. Bueno, me encanta Iria. Adoramos a Iria. Yo creo que además me parece también interesante lo que ella plantea, porque a menudo nos encontramos un poco que esto es lo que nos sucede, ¿no? Que no nos queremos plantear las cosas o simplemente no nos las planteamos porque, bueno, ya pues están ya suficientemente mal como para empezar a sacar mierda de debajo de la alfombra, ¿no? Pero también me parece súper guay que alguien hable, pues esto de la ilusión. No, total. Julia, ¿te puedo hacer un chiste mal, no? Bueno, venga. Es que somos todos promising young people. Madre mía. Fantástico. Mirad, Paula le añade un matiz que yo creo que no debería pasar desapercibido. Al ser joven, le presupongo, y quizá no está bien hecho porque no se aplica a todo el mundo, evidentemente, le presupongo un cierto espíritu crítico. Presupongo que cuando eres joven pues deberías tener un poco de nervio, un poco de inquietud. Creo que como crítica joven o nueva generación de críticos cinematográficos y culturales tenemos una oportunidad de cambiar algo que creo que viene siendo como un muro gigante para muchos que nos queremos dedicar a esto. Creo que se le debería tender la mano a aquellos recién llegados y lo más importante, escucharles, porque traen consigo muchísimas ideas frescas. Se les debe ofrecer este tipo de espacios seguros donde sea posible cuestionarse, siempre desde el respeto, por supuesto, pero donde sea posible cuestionar los discursos que han ido conformando la historia de la crítica y desde los cuales sea posible debatir y construir cosas nuevas sin miedo a estar diciendo una salvajada, que es algo que a mí me sucede muy a menudo.
no solo a él. En este caso, era Alberto Richard, y la idea de espacios seguros yo creo que va a entroncar muy bien con los testigos que vienen a continuación. Escuchamos ahora a Álvaro G. Illarramendi. Y por eso lo que más critico, lo que creo que debe mejorar la crítica contemporánea, es esa tendencia a crear consensos, pensamientos únicos, ¿no? En Twitter o estás con la mayoría o parece que ya adoptas una postura quizás provocadora, ¿no? Que no está mal, por otro lado. Creo que la crítica, tótums como Paul Linkael, un poco hizo de esa provocación su modus vivendi, ¿no? Como crítica, y no está mal, porque precisamente creo que algo que se tiene que mejorar ahora es la capacidad para integrar diferentes formas de una película o de criticarla sin necesidad, ¿no? De juzgar que se está adoptando, que se está posicionando en un bando. No debe haber bandos, debe haber diferentes formas, no tantas como personas, como espectadores, ¿no? Que ven cine. Y precisamente creo que el crítico joven debe ser el que no tiene miedo a adoptar formas nuevas de ver las películas y a escapar quizá de ese pensamiento único, consenso obligado, que además es puramente artificial. La moderación suele ser refugio contra el vicio, ¿no? Y esto es como bastante poco joven, o se vende bastante como, no sé, lejos de una actitud joven y radical y rebelde y todo lo que tú quieras, ¿no? Porque entusiasmarse está de coña, pero es que aprender que otras opiniones, digamos, quizás también están bien o también pueden incorporarse al corpus de un emisme, en este caso, pues es aún mejor. ¿Seguimos? La crítica joven tenemos el deber profesional a entender lo que nos ha precedido y leerlo como tal, pero a la vez a proyectarnos hacia el futuro. Y en este sentido creo que las generaciones que nos preceden son incapaces de hacer este paso, pero porque se han criado en otro tipo de sociedad. Bueno, ahora escuchábamos otra vez a Félix Meisel, en este caso reincidiendo en esta oposición que llevamos encontrando desde el principio del podcast entre las sensibilidades de una crítica joven y, podríamos decir, de esta crítica establecida. Evidentemente, la contraposición entre joven y establecido no se puede entender de forma simplista, como también llevamos diciendo desde el principio, pero sí es importante concebirse como parte de un contexto, es decir, entenderse dentro de una evolución, ¿no? De saber, es importante saber de dónde vienes y a dónde te diriges. Claro, porque es esto de que ser joven equivale un poquito a ser historiadores de nosotros mismos, ¿no? Hemos dejado un poquito para el final esta cuestión de nuestra relación para con el pasado y para con la herencia recibida, pero yo creo que ya va a tocar un poco atenderla. Sí, vamos a hablar ahora del concepto de canon. Y yo creo que justamente en el cuestionamiento y la construcción de este nuevo canon van a hablarnos Andreu Marbes y Carolina Alonso. Sí que avisaría sobre el riesgo de seguir por pura inercia con el discurso que hemos heredado, ¿no?, de las generaciones anteriores. Creo que también es importante cuestionar cuál es el canon que hemos recibido y cuáles son los sesgos que este puede tener. Creo que esto de cuestionar la herencia recibida puede ser un paso muy importante a la hora de desarrollar una visión del cine que nos sea propia y que nos permita poder romper todo tipo de esquemas y tabúes que tengamos que romper, ¿no?, por el camino para forjar esa manera singular de ver el mundo y de ver el cine, que yo creo que es lo más importante a la hora de escribir crítica. Lo que yo veo cada vez más es que los que nos englobamos dentro de esto que denominamos crítica joven ya no sentimos tanto el peso de esa angustia de las influencias, como lo llamaba Harold Bloom, que no nos dejamos llevar tanto por el canon, ni tampoco lo juzgamos todo por igual mediante una escala de valores inamovible. No, al contrario, hay un interés casi generalizado por hablar de todo. No hay tanto prejuicio a la hora de enfrentarse a cualquier tipo de cine, ya sea una película clásica de culto o la nueva película de Marvel. Incluso tenemos en cuenta otros formatos como las series. Y todo ello además tratándolo con el mismo rigor. No por ser una serie o por ser una película de serie B las tratamos con menos interés. O al contrario, usaremos las mismas herramientas de análisis para sacar todo su potencial, porque eso es a lo que nos dedicamos.
Hombre, a ver, yo aquí tengo que hacer un pequeño apunte, y es que yo sí distingo el interés que puede tener una película después de Apichapong Cool, Amor, que en la nueva serie de Marvel, ¿no? Y creo que esto es importante porque define lo que entendemos por la agenda de la crítica, que es que no es solo lo que es la crítica, sino de qué películas habla esta crítica. Y luego está la cuestión del canon. Te encanta, Julia, ¿verdad? Me encanta, sí, la cuestión del canon. Bueno, yo creo que en este caso también debemos entender el canon pues un poco como este set de normas que en el caso del canon que hemos podido ir viendo a lo largo de las opiniones, que un poco es el que desde la juventud se quiere dejar atrás, pues sería el impuesto, ¿no? El que pues nosotros no hemos tenido ningún tipo de decir al respecto. Pero evidentemente tampoco existe un solo canon. Entonces cuando nosotras rompemos o queremos romper con este canon establecido, al final lo que hacemos es construir otro, proponer otro nuevo. Y bueno, no sé, me parece interesante también entender la idea de canon como algo de lo que no podemos escapar. Siempre estamos proponiendo nuevos cánones, ¿no? Y por esto nos encanta. No sé, yo sinceramente si tuviera que quedarme con algo, me quedaría con la diversidad y con la riqueza de voces que hemos logrado un poco recoger, ¿no? Aquí, más que quedarnos con una cátedra bien sentada y bien clara de alguna forma, es que de aquí a que salga el podcast seguramente habremos cambiado de opinión como un total de pospon 36 veces, ¿no? De forma que tampoco se trata de esto, de dar legitimidad absoluta a nuestras opiniones más que escuchar esta galaxia de voces nuevas. Y al final yo creo también que un poco esto, cuando estamos proponiendo un cambio de canon, ¿no? O estamos proponiendo este nuevo canon, pues a lo mejor es el secreto, la clave, está en que no sea un canon inamovible, sino justamente, pues como dice esto ahora, un canon siempre abierto a incorporar nuevas ideas, a incorporar pues nuevas tendencias, y a lo mejor es que realmente a lo mejor allí está el secreto del nuevo canon de la juventud. Dilo, la magia del cine. Pues antes de irnos y antes de que os vayáis, queremos agradecer primero de todo a Ignasi Jacob, nuestro técnico favorito. Muchísimas gracias, Ignasi, por aguantarnos este par de horas desde detrás de la mesa de sonido. Y también agradecer a Eva Valero, a.k.a. Caviria, a Lofilia y a Pantocrator por cedernos su fantástica música. Bueno, y también gracias evidentemente a ACCEC y a Zoom's Edge por confiar en nuestro proyecto. Y gracias a ti, Mariona, por aguantar mis infinitas crisis. No, gracias a ti, Julia, por todo, de verdad. De 10 días para pedir perdón y revocar su condena.